Hola, ¿cómo están? En esta grabación vamos a hablar brevemente de, por así decirlo, la anatomía de un artículo científico, en el sentido que vamos a ver las distintas partes que lo componen y cómo éstas se articulan o se relacionan entre sí. Por supuesto que al igual que sucede con la anatomía humana o animal, va a haber muchísimas variaciones. También depende mucho del área del conocimiento sobre el cual el autor o autora esté escribiendo, pero también hay muchos puntos en común, hay características generales que se repiten en los distintos artículos científicos y es sobre ellas sobre la que vamos a hacer hincapié. Bien, aquí elegí un artículo cualquiera, en este caso habla sobre determinadas características del cráneo de los caballos árabes. Este artículo que elegí está en inglés, bueno, eso no fue casualidad. Y tiene que ver con el hecho de que, bueno, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pero hoy por hoy el idioma de la ciencia es el idioma inglés. De hecho, la gran mayoría de estudios están escritos en inglés y los mejores eh, artículos científicos están escritos en inglés. Por supuesto que hay artículos muy malos escritos en ese idioma, hay artículos excelentes escritos en otros idiomas, incluido el español, pero como regla general, cuando un artículo es, es muy bueno, uno, o los autores lo escriben en inglés porque además tiene mucho más llegada, mucho más alcance, y pues las mejores revistas usualmente publican en ese idioma. Bien, vamos a hacer una pequeña prueba con respecto al volumen de trabajos escritos en un idioma y otro. Entonces, me voy aquí a esta página, que seguro la conocen, es Google Académico. Ustedes van a tener instancias donde van a hablar de dónde buscar información científica para escribir un artículo, para escribir su tesis. Y, y bueno, esta sin duda es una de ellas, es uno de los primeros lugares donde yo iría a buscar. Entonces vamos a poner acá en español, por ejemplo, me interesa estudiar algo sobre el cráneo del caballo árabe. Bien, ahí lo busco y me tiró en 0,02 segundos 5.830 artículos científicos. Eh, no está nada mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa si hacemos lo mismo en inglés. Eh, bien, recuerden, 5.800 y pico, y ahora lo mismo en inglés me tira 28.100 resultados. ¿Sí? Sí, como 5 veces más artículos en inglés que si busco lo mismo en español. Esto es un tema bastante específico, el que estoy buscando, pero incluso esta diferencia puede ser mucho mayor. De repente en inglés puedo encontrar 10 veces, 20 veces o más artículos en ese idioma que lo que encuentro en español. Así que bueno, la recomendación sería eh, siempre buscar en español también, pero no dejar de buscar entonces en inglés. No es la idea de esta presentación, pero ya que estamos acá, hablamos un par de cositas. Esta página acá tiene estas comillas acá y dice citar. Esto es muy útil. Eh, por ejemplo, si yo en mi trabajo uso este artículo científico y lo quiero citar, lo quiero referenciar en mi lista de referencias o lo que llamamos bibliografía. Después van a ver que no es lo mismo lista de referencias que bibliografía. Pero bueno, yo podría venir acá, y, por ejemplo, si las normas que estoy usando son las normas APA, después podemos hablar un poquito de eso, igual van a tener instancias donde van a profundizar. Acá directamente ya me tira el formato con todos los datos que necesito, el nombre de los autores o autoras, el año y demás, número de páginas, y simplemente copio y pego y me ahorro muchísimo trabajo, mucho tiempo.
Por supuesto que hay que revisarlo, a veces hay errores, pero sin duda que es muy útil. Bien, otra cosa que me gustaría eh, comentarles es acá, ¿ven? Acá nos da la posibilidad de buscar artículos de cualquier año, artículos de este año, artículos que se hayan publicado el año pasado o este, o artículos que se hayan publicado desde el año 2020, o un intervalo específico que nosotros este, le, le digamos. Pero la idea es que no es casualidad este 2020 y tiene que ver con el hecho de que muchas veces cuando nosotros escribimos un artículo científico o una tesis, por ejemplo, se valora de que la mayoría de las fuentes que utilicemos sean fuentes actuales. ¿Y qué es una fuente actual? Bueno, en muchas áreas del conocimiento, como puede ser las áreas biológicas en general, se considera de 5 años para acá como un trabajo actual. No quiere decir que no pueda usar como fuentes artículos o textos más antiguos, pero en general, si tiene más de 5 años, se considera que, bueno, quizá no sea información actualizada, ¿bien? Y por eso tiene que ver este 2020, ¿no? El año que viene acaba de decir 2021 y así. Anatomía en particular quizás es una ciencia o disciplina bastante particular en ese sentido, y tiene que ver con el hecho de que hay textos realmente muy antiguos, y muy antiguos me refiero que tienen un siglo o más, que son realmente muy útiles y no están desactualizados. Quizá la nomenclatura, la forma de nombrar las distintas estructuras cambia y hay que adaptarlo a las nomenclaturas actuales, pero hay fuentes, libros, por ejemplo, del siglo XIX y siglo XVIII, referentes a la anatomía humana o animal, que realmente son muy buenos, muy completos, mucho más completos y exhaustivos en su descripción que libros actuales, y por eso los usamos. ¿Sí? Pero ya le digo, en general se busca, eh, en otras áreas se busca información de los últimos 5 años. Muy bien, venimos acá nuevamente y lo primero que nos encontramos es una palabra ahí que dice DOI y aparece un número ahí raro con unas letras. Bien, ¿qué es el DOI? Esto es una sigla en inglés que significa Objeto de Identificación Digital. A mí me gusta decir que esto es como la cédula de identidad del artículo. Es decir, cada artículo científico va a tener un número que es único e irrepetible y ese es el DOI. De hecho, el DOI es una dirección web, una URL. Acá aparece solamente esta parte, pero el DOI completo sería https://doi.org, barra y después todo esto. Y eso también tiene que ver con el hecho de que eh, se conserven los artículos científicos en una base segura. Es decir, vamos a suponer que en un tiempo esta revista eh, deje de editar, la página web de la revista ya no sea más accesible. Bueno, ahí no podría entonces acceder a este artículo. Pero si voy a la dirección URL de este DOI, entonces ahí sí podría acceder entonces a este artículo que estoy buscando, aunque la página web de la revista ya no esté disponible. El DOI puede estar acá arriba, como en este caso, en algunos casos aparece acá abajo, ¿sí? Eh, en algunos casos raros no aparece, generalmente si uno lo busca lo encuentra. Seguimos por acá y nos dice artículo original en unas revistas también se llama artículo o también se le llama artículo de investigación. Bueno, son, digamos, los artículos comunes, por llamarlo de alguna forma, que encontramos en una revista. Si no es un artículo original, ¿qué puede ser? Bueno, podría ser, por ejemplo, una carta al editor,
cuando, por ejemplo, un investigador o investigadora escribe al director de una revista comentándole sobre el trabajo de otro grupo de investigadores, ¿no? Capaz que haciendo alusión a algo que le llamó la atención sobre el trabajo de otros autores, dándole palo a veces a, a otro trabajo, o podría ser también un estudio de caso. Un estudio de caso es cuando se describe un caso clínico, por ejemplo, que aparece solamente en muy pocos individuos porque es muy raro. Entonces, vale la pena describir solamente lo que acontece a un animal, por ejemplo. Usualmente cuando nosotros hacemos un artículo de investigación, nos referimos a muestras o grupos de animales, que pueden ser 10, que pueden ser 20, 100 o miles. Y no hacemos referencia a individuos aislados, salvo en un estudio de caso en donde lo que estamos viendo es realmente muy particular. ¿Sí? Podría ser también un artículo de revisión. Un artículo de revisión es aquel que, digamos, no estudia algo nuevo, no hace una investigación este, de campo, digamos, sino que lo que hace es revisar todo lo que está escrito sobre un determinado tema, hacer una selección de los artículos según determinados criterios y hacer una puesta en común, digamos, un resumen de el estado del arte del conocimiento respecto a ese tema. Los estudios de revisión son muy útiles actualmente porque hay mucho volumen de información, entonces cuando uno lee un estudio de revisión, te haces una idea bastante cabal, digamos, de todo lo que se ha escrito sobre ese tema en los últimos años. Bien, y luego nos venimos aquí al título. Sobre el título, bueno, eh, simplemente comentarles de que, bueno, tiene que ser, eh, por supuesto, informativo, pero lo más corto posible. Incluso hay revistas que te piden un número máximo de palabras en el título. Este título es un poquito largo, ¿está? Eh, pero bueno, sin perder información, tiene que ser lo más conciso, lo más corto posible. También es importante, esto es un error bastante común, a veces cuando uno eh, forma parte de un tribunal para evaluar una tesis, por ejemplo, un error común es que el título no refleja exactamente lo que después va a aparecer en el texto. Eh, yo tenía un docente que decía, bueno, si uno va al supermercado y compra una lata cuya etiqueta dice café, y uno después la abre en su casa, espera encontrar café y no té. Sería bastante poco agradable encontrarse con otra cosa que lo que te vendieron, por así decirlo. Y acá sucede, bueno, algo similar. Bien, en el caso de las tesis, se permiten títulos un poco más largos, más extensos, ¿sí? Siguiendo un poco el mismo criterio también de tratar de que no sea un título demasiado largo. Y generalmente en el título tiene que aparecer qué es lo que nosotros hicimos. Por ejemplo, en este caso fue un estudio, ¿da? Y nos dice qué tipo de estudio fue, ¿sí? Eh, y sobre quién lo hicimos, o sea, sobre qué muestras, refiriéndonos a qué población, en este caso eh, del cráneo de los caballos árabes. Puede aparecer en caso de que amerite, en caso de que sea importante, en dónde llevamos a cabo la investigación. ¿Sí? Eso más que nada aparece en las tesis, donde decimos, por ejemplo, bueno, estudio de tal cosa en Uruguay, por ejemplo. ¿Ah? En el caso de los artículos científicos, el dónde aparece sobre todo cuando es relevante la investigación y si no, no. Muy bien, acá viene el nombre de los investigadores. En este caso son tres. El orden importa.
Siempre en una investigación el primer autor o autora es como el más importante, el más relevante, y después el segundo, después el tercero y así. A veces cuando son estudios muy grandes, que hay muchos autores, a veces hay trabajos que tienen 15 autores, 20 autores o incluso más. El más importante es el primero, y el segundo más importante es entre el segundo y el último autor o autora. Muchas veces en ese tipo de trabajos grandes, el último investigador es el coordinador, digamos, muchas veces es el dueño del laboratorio en donde se hace la investigación o es el director de una tesis de doctorado, por ejemplo, de donde surge la investigación. Entonces, bueno, muchas veces el último lugar también es relevante en cuanto a importancia. Acá nos aparece un simbolito que dice ID y aparece esta dirección web, este URL, que dice http orcid.org, y después un número ahí largo. Este ORCID sería como el identificador del investigador, ¿tá? O investigadora. Es un registro que se hace en Internet de forma libre, gratuita, cualquiera que, que quiera publicar en una revista de cierto nivel y ni tanto necesita tener esta identificación eh, que, que se llama ORCID, ¿no? Es un número único que se le asigna al investigador una vez y después ya le queda para el resto de sus investigaciones. Muy bien, y luego venimos acá y lo primero que aparece es el resumen. Aquí me gustaría comentarles un error muy común que eh, nos sucede a todos cuando comenzamos a escribir nuestros primeros artículos o tesis, y es que tendemos a escribir el resumen como si fuera el resumen, vamos a decir, de una novela o de una película, donde uno dice, bueno, yo quiero captar la atención del lector, ¿no? O lectora, pero no quiero, vamos a decir, entre comillas, spoilear el resultado, es decir, te cuento lo que hice, pero no te digo el resultado, porque si querés saber el resultado, y bueno, lee mi artículo. Sería esa un poco la idea. Bueno, no, eso es un error. En escritura académica, ya sea una tesis o en este caso un artículo científico, el resumen tiene que eh, darte una idea de todo el trabajo, incluyendo los resultados y las conclusiones. Yo tengo que poder leer el resumen y sacar una idea global de lo que se encontró, qué es lo que se hizo y lo que se encontró. Muchas veces, para hacer una tesis, por ejemplo, hay algunos trabajos que los voy a leer completos, pero muchos otros voy a leer solamente el resumen y con eso ya me alcanza para la información que estoy necesitando. Entonces, usualmente los resúmenes tienen un número limitado de palabras, que en los artículos está entre 200 a 300 palabras, 350 en algunos casos como mucho. En las tesis puede ser un poquito más extenso, pero no mucho más. Eh, y en el resumen va a aparecer un poquito de las distintas secciones. Usualmente comenzamos el resumen con una pequeña introducción, una oración donde introducimos el tema. En este caso no aparece, yo creo que por un tema de cantidad de palabras, ¿sí? Máximas permitidas. Luego de esa pequeña introducción viene el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo del estudio, del trabajo? ¿Está? Acá arrancan directamente con el objetivo. Bueno, este estudio fue llevado adelante para presentar eh, un atlas eh, exhaustivo, integrativo. Está. Bueno, un poquito qué fue lo que se propusieron los autores, cuál fue el objetivo. Luego viene la muestra sobre quién hicimos el trabajo. En este caso, 10 cabezas de caballos árabes. Luego viene
una parte de la metodología o los métodos o materiales y métodos. O sea, ¿qué fue lo que se hizo? Que es esta parte acá. ¿Tá? Bueno, se cuenta qué se hizo con esas 10 cabezas. Luego va a venir una pequeña parte que son los resultados más importantes por lo menos, ¿sí? Entonces acá nos dice, bueno, ¿cuáles fueron los resultados? ¿Qué fue lo que encontraron? Acá me va a tener un poquito, porque es una confusión bastante común. Hasta acá, ¿verdad? Hasta acá son los resultados. Por ejemplo, acá nos dice que el, el seno maxilar caudal fue el seno paranasal más grande, con un volumen de 131,93 más menos 7,67 centímetros cúbicos. Este más menos nos está indicando debido estándar. No significa, y esta es la confusión habitual, que el volumen más grande que encontraron fue 131,93 más 7,67 y el más chico fue 131,93 menos 7,67, sino que este valor es el promedio o la media de la muestra, ¿sí? Para esta variable, y este es el desvío estándar, que bueno, se definiría como el promedio de las diferencias de cada valor con respecto a la media. Por decirlo de otra manera, la, aproximadamente el 68% de los datos van a estar entre este valor más este y este valor menos este. Pero también vamos a tener valores que van a ser más grandes y vamos a tener valores que van a ser más chicos. ¿Sí? Bien, esta forma de expresar los datos es muy común en este tipo de estudios, entonces es importante tenerlo claro. Y luego finalizamos el resumen con una oración o dos de lo que serían las conclusiones, la discusión y las conclusiones. Después vamos a ver qué es eso de la discusión. ¿Tá? Entonces, acá nos dice, bueno, este tipo de resultados presentan, bueno, atlas de sección transversal, de tomografía computada, y que podrían ser aplicables en la práctica para un diagnóstico más preciso de las lesiones de cabeza y para un bloqueo de las ramas terminales nerviosas y los nervios craneales durante las operaciones en, esta, en esta valiosa raza de quinos. Eh, entonces, después vamos a ver en las conclusiones, uno muchas veces termina diciendo, bueno, ¿por qué podría ser importante lo que se encontró? ¿Qué aplicación práctica podría tener? Vean que acá usa el condicional. Esto no es casualidad, ¿verdad? No dice estos resultados tienen aplicación o son muy importantes, sino que podrían ser aplicables, ¿verdad? Usa el condicional en el sentido de que cuando escribimos un artículo, una tesis, muchas veces tratamos de ser cautelosos con los resultados, ¿verdad? Estamos hablando de que es una muestra de 10 cabezas, no es una muestra muy grande, así que bueno, siendo cautelosos, entonces siempre con, con nuestros hallazgos. Eh, ¿Sí? Bien. Luego viene lo que se llaman las palabras clave. Tengan en cuenta que no es palabras, si lo van a escribir en español, no es palabras claves, sino palabras clave. Muchas veces aparece ahí escrito de esa forma. Palabras claves, que no sería lo correcto. Bien, y son palabras que de alguna forma, bueno, como dice, ¿no? Reflejan, digamos, eh, lo que fue estudiado, lo que está escrito. A mí me gusta, para pensar palabras clave, a mí me gusta eh, pensarlo de esta forma. Si otro investigador o investigadora va a hacer un trabajo relacionado con el nuestro,
Por supuesto que, al igual que para hacer nuestro trabajo, nosotros tuvimos que basarnos en muchísimos otros trabajos, ¿sí? Y este otro investigador o investigadora va a hacer lo mismo, ¿no? O sea, se va a basar en muchos otros trabajos y alguno podría ser el nuestro. Entonces, esta persona lo que va a hacer es buscar en un buscador, por ejemplo, en Google Académico, utilizando palabras clave. Si yo quiero que esta persona encuentre mi trabajo, porque me gustaría que mi trabajo tuviera difusión y que otras personas lo utilicen, ¿verdad? Que de eso se trata también la ciencia, ¿no? A hombros de gigantes, basarnos en el trabajo de miles de otros este, autores, autores, investigadores, ¿sí? Si yo quiero entonces que mi trabajo sea encontrado, eh, ¿qué palabra eh, tendría que poner esta persona en el buscador para llegar a mi trabajo, ¿sí? Ya que mi trabajo le puede ser útil. Entonces, bueno, acá pone, bueno, caballo árabe, por supuesto, senos paranasales, todo palabras muy relacionadas con lo que se estudió, ¿verdad? Cráneo, volumen. En general, se sugiere que las palabras claves sean más específicas. Muchas veces se critican palabras claves tan generales como volumen, pero bueno, o anestesia. ¿Tá? Usualmente las palabras claves son entre 3 y 5, no más. Eh, y una recomendación general es que las palabras claves sean diferentes en lo posible de las palabras que aparecen en el título. ¿Por qué? Porque de esa forma yo tengo más probabilidad de que mi trabajo sea encontrado. Bueno, no pasa nada, en algún caso se puede repetir, eso digo, no, no hay ningún problema. Por ejemplo, caballos árabes, eso está acá y está acá también, ¿sí? Ahí. Pero vean que las otras palabras no coinciden, ¿verdad? Volumen, bueno, esto también, está, ¿sí? Por ejemplo, anestesia, volumen, paranasal, son palabras que acá no aparecen. Entonces, si la otra persona buscara alguna de estas tres palabras en, en un buscador o alguna de estas acá, ¿sí? Anatomía aplicada, eh, bueno, un estudio morfométrico, bueno, lo que sea, encontraría entonces nuestro trabajo. Bien, seguimos para acá. Luego del resumen y las palabras clave, dicho sea de paso, el resumen es lo primero que aparece después del título, pero es lo último que se escribe cuando ustedes escriban su tesis o un artículo o lo que sea. Van a escribir el resumen cuando ya tengan todo pronto, ¿sí? Pero luego de eso viene la introducción. La introducción usualmente es breve. Bueno, una tesis puede ser un poquito más larga, pero fíjense en acá, solamente es esto acá, ¿sí? En algunos casos es un poquito más larga, pero generalmente es breve. ¿Qué se hace en la introducción? Yo diría que este es el momento en donde el investigador lo que hace es vender, entre comillas, ¿verdad? Vender su trabajo. Y digo entre comillas porque, bueno, obviamente que cuando uno publica un artículo, no le van a pagar por eso, ¿no? Al contrario, uno tiene muchas veces que pagar para poder publicar. eh, Revistas muy prestigiosas que a veces cobran cientos o incluso miles de dólares para, para publicar un artículo, ¿sí? Eh, pero bueno, vender en el sentido de que uno quiere que su trabajo tenga difusión, que sea conocido, que sea citado por otros investigadores. Entonces, bueno, acá es el momento de decir por qué tu trabajo, digamos, amerita ser eh, eh, llevado adelante, o sea, o mejor dicho, ameritó ser llevado adelante, por qué vale la pena estudiar lo que se estudió, qué aplicaciones prácticas podría tener, qué
aspectos novedosos está aportando a lo que ya se sabe. Una crítica bastante común en las tesis, en los artículos científicos, es que se escriben cosas que ya, digamos, hay muchísima evidencia al respecto y no aportan nada realmente novedoso. Siempre se busca, primero, si te interesa un tema, bueno, leer todo lo que puedas de ese tema y buscar los huecos del conocimiento. A ver, se estudió esto, pero esto otro no. Se estudió en esta población, pero en esta otra no. Bueno, ¿qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que falta? Hay controversia sobre un tema, no está claro. Bueno, vale la pena seguirlo estudiando. Entonces vamos a ver acá qué hicieron estos autores. Y entonces comienza diciendo que la interpretación de las imágenes del cráneo del equino eh, y la determinación de la relación entre las diferentes estructuras es desafiante, tanto para estudiantes como para practicantes. Y bueno, y ahí ya no están, digamos, generando un interés, diciendo, bueno, es importante porque la interpretación de estas imágenes es desafiante. ¿Sí? Vean acá que ponen una cita, ¿sí? En este caso usan el formato APA. APA es la Asociación de Psicólogos Americanos. Muchísimos artículos y tesis están escritas en ese formato. ¿Sí? Eh, Acá ponen el apellido del autor o autora, et al. Et al es una abreviación del latín. Al es la abreviación de ali. Et significa y. O sea, esto sería Morrow y colaboradores. Ali, ¿no? Es en latín colaboradores o ayudantes. Por eso siempre después de al va un punto, ¿sí? Porque es una abreviación, ¿sí? Por eso al punto y después recién la coma. ¿Ah? Eh, en la escritura científica, como en un artículo, como en una tesis, cuando nosotros decimos algo que no es obvio o que no, o sobre lo cual no hay ninguna controversia, y no hay ningún lugar a dudas, salvo en esos casos, siempre se trata de poner una referencia, de dónde sacamos, quién lo dijo. Hay autores o investigadores que se van un poco al extremo y dicen, bueno, si hay algo que no está publicado, no vale, no existe. La experiencia de uno no vale nada si no está publicada. Bueno, quizás eso es un poco extremo, pero va un poco por ahí. Es decir, si yo digo la interpretación de las imágenes, es desafiante para los estudiantes y practicantes. Bueno, ¿quién lo dice? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está publicado? Entonces acá ponemos la referencia. ¿Sí? Van a ver que hay muchísimas referencias a lo largo de todo el texto. Y como regla general, casi siempre por cada párrafo vamos a tener por lo menos una referencia, o como mucho dos párrafos y luego una referencia. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, dijo que está, eh, la interpretación es desafiante y luego sigue diciendo que las técnicas de imagen son consideradas de utilidad para resolver este tema. Sin embargo, y acá, bueno, ya plantea un contraste, sin embargo, eh, cada modalidad tiene sus propias aplicaciones de acuerdo a las necesidades diagnósticas. En comparación con la radiografía tradicional, la imagen por eh, tomografía provee eh, una apariencia más detallada de las estructuras de la cabeza en cortes transversales, cortes de sección transversal. Y acá, bueno, ya plantea algo importante del estudio, de que, bueno, no utilizaron radiografía, que es algo mucho más barato, mucho más sencillo, que hay mucho más publicación con respecto a eso, sino que usaron tomografía. ¿Bien? Acá dice, bueno, pero la radiografía tradicional, que es lo que usualmente se utiliza en este tipo de estudios, tiene debilidades, ¿sí? Y acá habla de las debilidades de esa tomografía. Y después habla de las fortalezas de la tomografía, ¿sí?
Bien, está. Bueno, habla un poquito de que, bueno, se ha utilizado, para qué se ha utilizado, la tomografía. eh, Bien. Y a lo último, en general, bueno, no es una regla de oro, pero en general uno termina la introducción hablando de cuál es el objetivo de su estudio. Cuando es una tesis, el objetivo general, los objetivos específicos van aparte. Cuando es un artículo científico, usualmente el último párrafo de la introducción es el lugar donde nosotros mencionamos cuál es el objetivo. ¿Sí? Entonces, en el presente estudio intentamos proveer eh, información práctica o aplicada sobre la anatomía del cráneo adulto de los caraballos árabes por primera vez. Entonces, acá ven cómo ellos, como les decía, están vendiendo su trabajo, hablando de lo novedoso que es, ya que por primera vez se hizo esto, hasta donde ellos saben, nunca se había hecho anteriormente algo como, como, como en este trabajo. ¿Sí? Bueno, después hablan, bueno, un poquito como qué es lo que presentan en este trabajo. Ta. Y luego mencionan, eh, no, perdón, bueno, acá siguen diciendo qué es lo que van a mencionar en su trabajo. Podrían también finalizar, eso es otra recomendación, diciendo cuáles podrían ser las aplicaciones prácticas de los resultados encontrados. ¿Sí? Además de lo novedoso, las posibles aplicaciones prácticas. Seguimos. Luego de la introducción viene este apartado que tiene diferentes nombres según la revista. Se puede llamar materiales y métodos, se puede llamar reseña metodológica, se puede llamar metodología, se puede llamar solo método. Algunos docentes plantean que metodología estaría eh, mal mencionado, porque metodología en realidad es la ciencia o disciplina que estudia los métodos, o sea que en realidad sería más correcto hablar de métodos o materiales y métodos, como dice acá. Pero bueno, como sea. Este es el lugar donde se menciona qué fue lo que se hizo. Usualmente cuando es una tesis, el autor o autora comienza diciendo qué tipo de estudio fue y por qué. Eso es porque, bueno, un estudiante de grado es interesante que el estudiante demuestre que conoce los distintos tipos de estudio y conoce qué tipo de estudio llevó a cabo y por qué. Entonces puede decir, por ejemplo, que fue un estudio transversal, como fue este caso. ¿Qué es un estudio transversal? Es un estudio donde se describe una característica de una determinada variable, ¿sí? O estructura, como en este caso, de un grupo grande de sujetos o de animales en un determinado periodo de tiempo, o sea, en este momento. No estamos haciendo un seguimiento de acá a el futuro, de acá a 2, 3, 4 semanas o un año. ¿Sí? Estamos describiendo algo en este momento, es como un corte en el tiempo. Eso es un estudio de tipo transversal. Por el contrario, si yo hago un seguimiento, por ejemplo, un caso típico sería en animales de laboratorio, infectarlos experimentalmente eh, con un determinado agente y ver lo que sucede a lo largo del tiempo, ver cómo esos animales reaccionan eh, a, a ese agente infeccioso. Bueno, ese sería un estudio de tipo longitudinal, ¿no? Un seguimiento ahí en el tiempo. ¿Sí? Bien, pero en artículos científicos o en tesis de maestría o de doctorado, muchas veces eso se saltea porque, bueno, ya se parte de la base que
el investigador, bueno, ya tiene cierto dominio de ese tema. Bien, luego se comienza diciendo las características de la muestra, ¿sí? En este caso fueron 10 cabezas de caballos árabes, ¿sí? ¿De dónde se obtuvieron las cabezas? ¿Sí? Sí, y todo lo que sea importante, por ejemplo, los caballos se eutanasiaron debido a enfermedades que no estaban relacionadas con patologías de la cabeza, enfermedades dentales o de los senos paranasales. ¿Tá? Entonces, todo lo que sea relevante está mencionado acá, ¿sí? Luego plantean cómo se desarticularon las cabezas. Luego de tomar la tomografía, las muestras fueron conservadas en freezer a menos 20 grados. A mí me gusta comentar que, para ayudarnos a escribir esta parte, eh, si otra persona quisiera replicar lo mismo que nosotros hicimos en nuestro trabajo, que de hecho un principio de la ciencia es la replicabilidad, ¿verdad? O sea que puede ser replicado por otros investigadores y ver si les da resultados similares o no a los nuestros. Estos otros investigadores tendrían que tener toda la información que necesitan para hacer exactamente lo mismo que nosotros hicimos. Entonces, cuando nosotros escribimos eh, este apartado de materiales y métodos, tenemos que tener eso en cuenta. Darle a otros investigadores toda la información relevante, ¿no? Para que puedan hacer, si lo quisieran, exactamente lo mismo que nosotros hicimos. ¿Sí? Vean cómo acá, a diferencia de los otros apartados, ven acá, por ejemplo, acá todo esto son citas de otros autores, ¿verdad? O autoras, Sanders et al. 2012, bueno, el Yendi, Sotti et al. 2009. Bueno, acá está lleno, ¿verdad? De referencias, acá hay otras, referencias a los trabajos de otros autores. Sin embargo, acá vemos muy pocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá lo que estamos hablando es de lo que nosotros hicimos. No quiere decir que puede aparecer alguna, por ejemplo, acá usan una fórmula que lo sacaron de estos otros trabajos, ¿sí? Y acá aparece otra, pero en general acá no aparecen citas porque estamos hablando de lo que nosotros hicimos, ¿sí? Bien, bueno, luego de hablar de la muestra, como acá hablamos de lo que se llaman los procedimientos, o sea, bueno, específicamente qué fue lo que hicimos. Acá, por ejemplo, hablan de cómo tomaron las imágenes de tomografía, la preparación de los cortes, ¿sí? Y vean acá cómo incluso cuando usan instrumentos, ¿sí? Ponen los datos del instrumento, ¿verdad? Por ejemplo, acá ponen, bueno, usamos este escáner, ¿no? Para hacer la tomografía, ¿verdad? Y entonces, bueno, el escáner de qué marca es, de qué procedencia, los cortes de qué grosor tienen, ¿sí? Incluso por ahí hablan de que toman fotos acá, ¿verdad? Tomaron fotos y bueno, ¿qué marca tenía la cámara? Era una cámara Canon, ¿verdad? ¿Qué modelo? ¿Cuántos megapíxeles? ¿Sí? ¿De qué procedencia? De Japón, todo, ¿sí? Todo bien descrito, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, Luego nos venimos a lo que son los resultados. Y acá tenemos que escribir lo que encontramos eh, lisa y llanamente, sin hacer ningún juicio de valor. Eso es un error bastante común cuando escribimos una tesis o cuando escribimos un artículo científico, porque eso va para el apartado de discusión que lo vamos a ver en un ratito. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no podemos decir, no sé, acá dice, por ejemplo, encontraron que las estructuras más relevantes en la región rostral, nasal rostral, de la cavidad nasal, fueron, ¿sí? Y acá, bueno, que este cornete estaba articulado caudalmente con la lámina cribiforme del hueso etmoides, eh, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? No podemos decir acá, por ejemplo, eh,
este hallazgo nos resultó sorprendente porque tal cosa, este hallazgo fue diferente al encontrado por otros autores, o eh, este hallazgo resulta relevante para la práctica clínica por tal y tal cosa. No, ningún juicio de valor, simplemente acá decimos lo que encontramos, nada más. ¿Sí? Eh, en anatomía, bueno, es muy común apoyarse en figuras. Tengan en cuenta que siempre que aparece una figura o una tabla en una tesis o en un artículo científico, tiene que ser mencionado en el texto. No puede aparecer una figura 3, por ejemplo, y que en el texto no aparezca en ningún lado esto se ve en la figura 3, ¿tá? O entre paréntesis como está acá, ¿sí? Bien, y nada, esto es algo de la forma sugerida por APA, por las normas APA. Cuando nosotros mostramos una figura, ¿sí? Ponemos abajo el número de la figura y luego qué representa la figura, mientras que cuando nosotros escribimos una tabla, ponemos arriba tabla 1, tabla 2 o tabla de lo que sea, y luego el título de la tabla. Algo importante, también otro error muy común que encontramos cuando corregimos tesis y demás, eh, es que las tablas estén incompletas en cuanto a la información que proporcionan. ¿A qué voy? Ustedes piensen que cuando escriben una tabla, el lector o lectora tiene que ser capaz de interpretar correctamente lo que aparece en la tabla, aunque no haya leído el texto. Obviamente que si lee el texto va a tener mucho más información, un entendimiento mucho más completo. Pero aunque no haya leído el texto, tiene que poder entender lo que dice esta tabla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá dice tabla 1. Volumen total, nos dice la unidad de medida, es importante, muchas veces nos olvidamos la unidad de medida, de los senos paranasales en caballos árabes. Y acá nos dice N minúscula es la muestra, ¿verdad? Si fuera N mayúscula sería población. N igual a 10. Y ustedes me dirán, bueno, pero ya desde el título viene diciendo que son caballos árabes, ya nos viene diciendo desde el resumen que fueron 10 caballos, ¿no? 10 cabezas que se estudiaron. ¿Es necesario repetirlo acá? Sí, porque aunque yo no lea el texto, tengo que saber qué fue lo que se hizo, sobre qué se hizo, a qué refiere esta tabla. ¿Sí? Se consideran independientes. Lo mismo acá. Acá aparecen siglas. MFCB. Bueno, esta sigla ya apareció en el texto. ¿Sí? Ya se dijo qué significaba esta sigla. No importa, porque si yo leo solo la tabla, yo tengo que saber esto, MFCB, ¿qué será esto? Bueno, y acá me lo dice, ¿verdad? Que es cada una de las siglas acá que aparece. Bien, terminó el resumen y nos vamos a la parte, si se quiere, más importante de un artículo, que es la discusión. Es decir, bueno, todas las partes son importantes, obviamente, pero acá es donde el autor, autora o el estudiante, si fuera una tesis, demuestra el conocimiento, el manejo que tiene de, eh, del tema sobre el cual está tratando. ¿Bien? Muchas veces por eso es la parte más difícil de escribir o de escribirla bien, por lo menos. ¿Qué es la discusión? Este apartado lo que hacemos es tratar de articular, ¿sí? Relacionar lo que nosotros encontramos con lo que previamente se había escrito con respecto a ese tema. ¿Sí? Tratar de poner en conflicto, ¿verdad? En caso de que los resultados fueran disímiles, especular con las posibles razones por las cuales eh, nuestros resultados fueron diferentes de los de otros trabajos, ¿sí? Siempre, bueno, obviamente con criterio, ¿sí? Siendo cautelosos, pero se puede de alguna forma
mencionar alguna debilidad de trabajos similares, ¿sí? Y dice, bueno, quizá otro trabajo dio un resultado diferente, pero fíjate que en este otro trabajo los autores hicieron esto que consideramos que no es adecuado por tal y tal razón, ¿sí? Entonces, bueno, vamos para ahí. Discusión. Usualmente, usualmente, una práctica común y recomendable es comenzar la discusión haciendo un pequeño resumen de qué fue lo que se hizo en el trabajo y de los principales hallazgos. Eso en un párrafo, ¿sí? Eh, digamos, como para introducir, hacer un pequeño recordatorio al lector de qué fue lo que se vio más arriba para empezar a discutir. Entonces, por ejemplo, acá dicen, en este estudio se hizo un intento de proveer información exhaustiva y complementaria sobre la anatomía clínica del cráneo, incluyendo las características volumétricas de los celos paranasales, papá. ¿Sí? Bien. Eh, Acá no repite los hallazgos más importantes de su estudio, pero muchas veces se hace así también. Y luego comienza poniendo en diálogo estos resultados con otros trabajos. Por ejemplo, en el trabajo presente, eh, bueno, acá en este segundo párrafo sí habla un poquito de cuáles fueron los hallazgos, ¿verdad? Tres senos paranasales, ¿tá? Incluido, bueno, estos tres, fueron identificados en caballos árabes. Y acá dice, los cuales fueron similares a aquellos reportados en otras razas previamente examinadas de caballos y burros, ¿sí? Y acá pone otros autores. Y acá nos dice, bueno, el seno frontal tenía forma triangular y estaba unido rostralmente con este otro seno, y esto es similar a lo reportado por estos otros autores, ¿sí? Sigue diciendo, en el presente trabajo, el seno maxilar estaba dividido en un septum, septum en latín es tabique, ¿verdad? Por un septum óseo en seno rostral y caudal, seno maxilar rostral y caudal, ¿tá? Lo que está eh, en concordancia, ¿sí? Lo que concuerda con reportes previos de, por ejemplo, estos dos trabajos. Vean como acá ya nuevamente, ahora sí aparecen muchas citas, porque acá sí estamos relacionando con otros trabajos previos. Y acá dice, bueno, por el contrario, este septum óseo se reportó como ausente en el burro, ¿sí? Según estos otros autores. ¿Tá? Entonces, bueno, aquí quizá, por lo menos hasta acá, no, no, no especula mucho, quizás el tema tampoco da mucho para especular, pero la idea un poco de la discusión es esa. ¿Qué encontramos? ¿Eso está de acuerdo con otros autores? ¿No es lo que encontraron otros autores? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cuál puede ser la diferencia? ¿Sí? Entonces, va un poquito por ahí. Ven que la discusión es bastante más larga que lo que es la introducción. De hecho, es una de las partes más largas en general de eh, los artículos científicos. Eh, Mira, acá, por ejemplo, habla también de las diferencias. En este estudio, las distancias promedio entre el foramen, desde el foramen mental al borde caudal de la rama de la mandíbula, ¿tá? Y bueno, fue de tantos centímetros, ¿tá? Y estos valores fueron previamente descritos en otras razas, ¿no? de caballo, ¿tá? Tantos y tantos centímetros. Esta comparación muestra considerables diferencias para estos valores entre las dos razas, ¿verdad? De caballo. Acá quizá, no sé, podrían especular de por qué.
podría ser, no sé, si tiene alguna, no sé, aplicación funcional o lo que sea, ¿sí? Pero de vuelta, quizás el tema no da mucho para eso, este tema en particular. Bien, eh, y acá viene la conclusión. La conclusión puede, como acá, estar incluida en lo que es la discusión o muchas veces aparece como algo aparte. Antes de la conclusión, lo que muchas veces aparece, que en este caso no lo hicieron los autores, pero muchas veces está bueno hablar de las limitaciones de su trabajo. Obviamente, tampoco sería muy estratégico, digamos, cuando uno escribe un artículo, un trabajo, digamos, darse mucho autopalo, ¿sí? De decir las cosas que se podrían haber mejorado, ¿sí? Aquellos aspectos que hacen que los resultados deban ser tomados con cautela. Entonces está, digo, si uno se da mucho autopalo, dice esto estuvo mal, esto se podría haber mejorado, esta técnica que se usó no fue quizá la más adecuada, esto, lo otro, y da la sensación de que tu artículo no vale nada, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser criterioso, pero está bueno asumir, digamos, que hubo limitaciones, ¿verdad? Pues de hecho siempre las hay, ¿verdad? Entonces, una limitación puede ser, por ejemplo, que la muestra fue muy chica, una muestra de solamente 10 cabezas, una muestra que en principio parece bastante reducida, entonces, bueno, la limitación es que la muestra fue muy pequeña y entonces los resultados, bueno, deben ser tomados con cautela. Que esto suceda en 10 caballos no nos habilita a hacer un salto inductivo y decir que, bueno, que es así en todos los caballos, ¿no? De esta raza, por ejemplo, ¿sí? No sé, de vuelta, otra limitación puede ser el tipo de técnica utilizado, bueno, quizá este no sería el caso, podría ser, no sé, eh, la falta de experiencia de los investigadores en esas técnicas, se podría mencionar también, o se podría, no sé, ¿sí? O, por ejemplo, en estudios de tipo experimental, se podría mencionar que no hubo un grupo control, ¿sí? Si fuera el caso. Bien, ese tipo de limitaciones está bueno muchas veces incluirlas. ¿Está? Y las conclusiones, otro error bastante común es poner conclusiones demasiado largas. Las conclusiones son bien concisas, usualmente un párrafo, dos párrafos, no mucho más. Eh, donde muchas veces acá mencionamos eh, lo más importante de los resultados, mencionamos qué aplicación práctica podría tener y eventualmente se proponen trabajos a futuro, ¿sí? Entonces, en este caso, ponen en conclusión los resultados de este estudio proveen de, información detallada sobre la anatomía de la cabeza de los caballos árabes. Debido al alto valor económico de esta raza, los datos obtenidos podrían, ven, nuevamente usan, eh, no son categóricos, sino que usan un condicional, ¿no? O sea, podrían ser útiles, son cautelosos en ese sentido, ¿verdad? Eh, y aplicables para mejorar bueno, la supervivencia y temas médicos. Eh, ¿Está? Bueno, un poco entonces eh, por ahí, bueno, aquí, bueno, después vienen los agradecimientos, esto es opcional, pueden estar o no, generalmente es recomendable. Bien, acá no en todas las revistas aparece esto, pero bueno, en este caso sí es lo que se llama revisión por pares. Es decir, cuando uno quiere publicar un artículo en una revista, ese artículo tiene que pasar
por una revisión previa, que se llama revisión por pares. Por pares no porque sean dos los revisores, que de hecho generalmente son dos, pero podría ser uno, podrían ser tres, este, pero por pares en el sentido de iguales, de similares, ¿verdad? O sea, investigador escribe sobre un tema que maneja, posiblemente que es experto en ese tema, y su trabajo va a ser revisado por otros expertos, ¿tá? Por pares en ese sentido, ¿sí? Que van a dar su opinión y le van a sugerir al editor que el artículo sea publicado sin cambios, lo cual es lo más raro, que sea publicado con cambios, que sea publicado con cambios mayores o que no sea publicado, ¿sí? Ese proceso de revisión es una revisión doble ciego, es decir, el autor no sabe quiénes son sus revisores, los revisores no saben quién es el autor o autora, y los revisores no se conocen, o sea, no saben quién es el otro revisor tampoco, ¿sí? Ese proceso puede tomar meses, este, incluso puede llegar hasta un año en algún caso, ¿sí? No es lo deseable, pero puede pasar. Entonces, a veces hay repositorios, páginas web en donde los autores suben sus trabajos que están siendo revisados, pero que todavía no fueron revisados por pares. ¿Tá? Y la página web aclara, ¿no? Que ese artículo todavía no fue revisado. Bien. eh, bueno, aspectos éticos, conflicto de intereses, si, si los hubiera. Tá. Y bueno, y acá la lista de referencia que le decía, y bueno, y acá cómo citar este artículo, bueno, en este caso usando las normas APA que, eh, que les mencionaba hace un tiempo. Bueno, y entonces sería un poco por ahí lo que quería eh, compartirles. Y bueno, no más entonces. Bueno, muchas gracias.